¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, una disculpa. Ayer, pues, circunstancias ajenas a mi control, muy propias de vivir en el tercer mundo, pues un pequeño ventarrón dejó sin electricidad a varias colonias. Estoy enterándome que no solo la mía y que de hecho en varias partes del DF, pues, sucedió este problema de que se fue la energía eléctrica y pues esa fue la razón de que el directo terminara. Eh, Me hubiera gustado interactuar con ustedes, pero en aras de no hacer de esto una procrastinación continua, pues voy a dejarlo aunque sea en este formato grabado, ¿no? Para abordar los temas que habíamos comentado. Espero sus comentarios, dudas, mentadas, etcétera, ¿no? Y bueno, terminando esta presentación, pues vamos a comenzar con el primer tema. Les comentaba ayer la primera situación, que es esta escalada de declaraciones entre algunos altos funcionarios del gobierno estadounidense y más en específico del Partido Republicano y mi viejito santo, su majestad imperial, el Tlatoani AMLO I, ídolo de Macuspana. eh, Declaraciones que giraban en torno o que comenzaron a raíz del secuestro, del levantamiento de 4 ciudadanos estadounidenses. Posteriormente a este levantamiento, el narcotráfico hizo lo que mi viejito no ha sabido hacer en estos casos, que fue impartir justicia, entre comillas. Y no creo que se le pueda llamar justicia, pero por lo menos hacer cumplir la ley dentro de lo que cabe. Y es que cuando se enteraron los grupos del crimen organizado de lo lejos que podía llegar esta situación, del avispero político que habían desatado, de inmediato se dieron a la tarea no solamente de regresar a estos ciudadanos estadounidenses, sino de regresar a 2 de ellos con vida. Recordemos que muchos mexicanos no tienen esa suerte, que la inmensa mayoría de la gente que es víctima de la violencia, tenga o no que ver en el crimen organizado, pues está prácticamente destinada a yacer o más bien a que su cadáver, a que sus restos pues sean incinerados, sean desaparecidos, con la condena que conlleva eso para las familias de no poder tener un luto adecuado, en fin. Pues estos gringos hasta eso fueron privilegiados, si se le puede decir así, porque fueron devueltos sus cuerpos, 2 fueron devueltos con vida. Y no solo eso, el cártel llevó ante las autoridades a estos delincuentes, les dijo, pues ahí arréglense, fue bronca de ellos, nosotros nos deslindamos, ¿no? Como sea, más allá de la vergonzosa situación que implica el hecho de que el crimen organizado efectúe funciones que deberían de corresponderle a nuestras autoridades y lo haga de una manera más pronta y expedita, queda la situación que me gustaría analizar, ¿no? Y es esta escalada de declaraciones en las cuales se habla de intervención, se habla de México como un estado terrorista, se habla de reconocer a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, y de inmediato la porra de mi viejito santo comenzó a hacer estos despliegues de patriotismo, ¿no? Incluso algunas páginas famosas, ¿no? Como la del tío Cardiff, a la cual, insisto, yo le tengo un gran respeto a esa página por su capacidad a la hora de difundir la historia, pero pues empezaron con el patrioterismo barato, ¿no? Y pues estos directos de análisis estratégico no van de eso, van de analizar la situación en aras de la estrategia. Y ya para empezar, me gustaría empezar a abordar esto diciendo, valga la redundancia, perdón, me gustaría comenzar abordando esto diciendo que ambos lados de las declaratorias están jugando el juego que deben de jugar. Los republicanos están buscando seguir endulzándole el oído a su base. Recordemos que los republicanos tienen como base pues este estadounidense conservador, casi siempre de raza blanca, casi siempre religioso, que gusta que gusta de percibir a un país fuerte, que asume este rol de policía en el mundo, este rol de liderazgo, y que pues es capaz, sobre todo, y esta parte es muy importante, a estos blancos cristianos les interesa ver mucho el rol de su país como superior moral del resto del mundo. Su país tildando de terroristas, tildando de comunistas, tildando de antidemocráticos a determinados países que no cumplen sus expectativas en uno u otro aspecto, ¿no? Entonces, los republicanos son muy proclives a hacer este tipo de declaratorias. Eso ya es, digamos que
El enojarse por estas cosas es hasta inmaduro, el responder a este tipo de declaratorias es hasta inmaduro porque se sabe a quién van dirigidos, se sabe que se dirigen a un sector muy específico de la población estadounidense con tintes electoreros. Sin embargo, mi viejito santo decidió entrar al juego de una manera, no sé si inteligente, ustedes lo evaluarán, pero él decide comprar la afrenta. ¿Cómo decide comprarla? Dice, bueno, a México se le respeta. Mi viejito, entre otras cosas, sabe que sus palabras le van a salir gratuitas y les voy a decir por qué. Mi viejito sabe que México es un país conquistado. Mi viejito lo sabe, lo sabe más que nadie, ¿no? Es un país tan conquistado que las autoridades estadounidenses tienen personal armado operando en México. A mí es algo que personalmente me molesta mucho ver a personal de la DEA, personal de los servicios de inteligencia estadounidenses operando en México con total impunidad. Bien es cierto que Obrador en un principio pues empezó a decir que iba a poner cortapisas y ciertamente puso algunos límites operativos, pero hay que decir esto de una manera muy categórica, no hay que quitar ese dedo del renglón. Estas limitantes que Obrador le ha puesto a la actuación de los servicios de inteligencia estadounidenses, a los servicios de la agencia antidrogas, etcétera, han sido vistos con muy malos ojos en buena parte de los Estados Unidos, porque les empieza a decir ¿por qué no aceptas nuestra ayuda? ¿Por qué ayudas a los narcos? Y razón no les falta. Porque Obrador al final fue el que dejó ir a Ovidio en la primera vez, fue el que dejó ir a Cienfuegos, es el que no ha movido un dedo para aportar en el juicio contra García Luna. En fin, existe una desconfianza legítima por parte de las autoridades estadounidenses hacia la gestión de mi viejito, ¿no? Máxime por esta crítica, desde mi perspectiva, tan certera que hacen de que la estrategia de abrazos no balazos es una estupidez, que realmente no es una estrategia. Y teniendo en cuenta la mentalidad de un pueblo como el estadounidense, que todo lo quiere solucionar por la vía de la violencia, pues no es raro ver que los Estados Unidos se escandalicen por esta situación. Sin embargo, la conquista de los Estados Unidos hacia México se da sobre todo en el ámbito económico, se da sobre todo en la capacidad que tienen para financiar oposiciones, comprar voluntades del sector empresarial, para tener sus capitales haciendo y deshaciendo a sus anchas en nuestro territorio. Entonces, México en la práctica es un país conquistado. Sin embargo, Obrador sabe que tiene ese margen de maniobra para que a través de unas cuantas declaraciones altisonantes en las cuales él reivindique que a México se le respeta, pues puede seguir contando con el apoyo de su base, le van a echar porras, le van a aplaudir, va a decir qué gran presidente, y ciertamente tampoco es que Obrador haya sido el único en hacer esto. Antes de Obrador, Peña Nieto se pronunció con mucha fuerza en contra de Trump, pidió respeto para México. El propio Obrador aplaudió la medida o las declaraciones de Peña Nieto, lo dijo abiertamente, dice, en este caso tengo que estar de acuerdo con él. El punto al que quiero llegar es que a México esto le sale gratis porque las palabras se las lleva el viento. En economía hay un adagio que dice, no importa lo que digan los agentes, sino lo que sus acciones revelan. Y lo que nuestras acciones revelan es que somos un país conquistado más allá de las ínfulas de soberanía que queramos darnos, ¿no? Pero, para redondear esta parte, Obrador también hace una amenaza, entre comillas, al Partido Republicano al decir, si siguen diciendo esto, vamos a soltar al tigre y a pedirle a nuestros paisanos que no voten por ese partido, y empieza a hacer su retaila de palabrería, ¿no? Les vamos por corruptos, por conservadores, por mafiosos, por lo que quieran. Ya saben cómo se expresa mi viejito, ¿no? Digamos que el corruptos y mafiosos conservadores es el tepocatas víboras prietas de Fox. O sea, la verdad es que Obrador no es muy diferente en su retórica a Fox, por mucho que sea su enemigo. Y en muchos sentidos ambos también son bastantes son malabaristas del lenguaje, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que Obrador sabe que esto le sale gratis y sabe que al Partido Conservador esto le importa un cacahuate, porque los mexicanos históricamente votan por el Partido Demócrata. Los mexicanos no votan, es muy raro que voten al Partido Conservador. Se me está yendo la onda. Al Partido Republicano, perdón.
Entonces, insisto, las palabras de estos generales, de estos senadores, pues iban sobre todo encaminadas a encandilar a la base, porque pues hay que preparar el escenario para la siguiente elección que ya está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, en cuanto a lo que dice Estados Unidos, a mí en lo personal, quienes hayan visto el podcast de Geopolítica para Tercermundista, Salvador y yo habíamos hablado de esto, a mí en lo personal me gustaría muchísimo que los Estados Unidos declararan a los cárteles como organizaciones terroristas. Es más, yo hasta los retaría a hacerlo, me encantaría, sería una de las cosas que más me gustaría ver. ¿Saben por qué? Porque en el momento en el que Estados Unidos declare a los cárteles organizaciones terroristas bajo su propia ley, tendrían que perseguir a todos aquellos que los están financiando y que hacen negocios con ellos. Y ello implica a las fábricas de armas, los lobbies farmacéuticos, los cárteles en los Estados Unidos y sobre todo los sistemas bancarios estadounidenses. El narcotráfico, ¿ustedes creen que el narcotráfico en México lava su dinero o lava la mayoría de su dinero en el pinchurriento sistema bancario mexicano? Por el amor de Dios, el narcotráfico en México lava su dinero o lava fortunas enormes en sistemas bancarios que tienen la capacidad de soportarlas. El de los Estados Unidos no debe de estar exento. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda de que es así. El día que Estados Unidos haga eso, le va a poner una soga al cuello a la mitad de su economía, porque si la economía mexicana está vinculada al narcotráfico, la de los Estados Unidos también. Ya no hablemos nada más de las conexiones comerciales que tenemos, no nada más de la cuestión fronteriza, sino la interconexión económica que hay entre ambos países. Entonces, estas declaraciones por parte de los Estados Unidos también son baba de perico. Lo que estamos viendo nada más es es un duelo de comadres en el lavadero, para pronto, ¿no? Obrador lo ha comprado bien, lo ha capitalizado bien, le ha servido para encandilar a su base, para decir yo soy el más patriota de los patriotas, y pues bueno, así las cosas en este sentido, ¿no? No sé si sea menester abordar algo más. Si lo fuera, les agradecería mucho que me lo dejaran en la caja de comentarios, que me lo dejaran en sus dudas, en lo que crean menester. Y bueno, esto por una parte. Vamos a pasar al siguiente tema que habíamos dejado en la agenda. Dicho tema va del apocalipsis financiero que se nos avecina. La verdad es que he estado viendo declaraciones encontradas en medios de comunicación, en contactos que tengo, que están muy bien colocados en ese sector de la economía. Yo me concretaré a explicarles brevemente lo que he podido ver, lo que yo interpreto y los pronósticos que puedo, a los que he podido tener acceso, ¿no? Miren, no les quiero hacer el cuento muy largo. Básicamente lo que estamos viviendo es una crisis de confianza en el sistema bancario estadounidense, que ya se ha contagiado a parte del sistema bancario europeo. Esta crisis de confianza se ha traducido en un desplome de las acciones de muchas grandes corporaciones bancarias, pero les hablo de corporaciones grandes. Pero ¿cuál es el origen de esta situación? Desde la pandemia, el gobierno estadounidense y los gobiernos europeos inyectaron una gran cantidad de liquidez en sus economías en forma de ayudas, ¿no? Esta gran liquidez pues no se vio acompañada por un aumento en las capacidades productivas, lo que pues entre otras cosas generó algunas presiones inflacionarias que ya estaban ahí desde los tiempos de la pandemia, pero que aunque no lo quieran reconocer, se agravaron enormemente durante el conflicto de Ucrania. Porque si ya existía un exceso de liquidez en la economía, la interrupción en la cadena de suministros valga la redundancia, ha trastornado, enormemente un montón de actividades productivas, sobre todo al sector industrial, debido a la influencia que tienen los rusos en el sector primario de la economía mundial, las sanciones, en fin. Esto es un dato innegable, esto es un dato que los propios bancos centrales han admitido, que la guerra en Ucrania pues ha traído también un montón de presiones inflacionarias que terminaron por agravar las preexistentes a través de la pandemia. Ahora bien, la medida que utilizaron los bancos centrales para combatir la inflación fue la subida en las tasas de interés, que básicamente es el precio al que se presta el dinero, ¿no? No les quiero hacer muy
técnica esta explicación porque sería demasiado engorrosa, así que me concretaría decirles que estas subidas en las tasas de interés hace menos atractivo para los depositantes el tener su dinero invertido en los bancos, por lo menos en algunos bancos medianos. Les hace más atractivo el hecho de poner su deuda, por ejemplo, en bonos del gobierno, en inversiones que se capitalicen a un plazo un poco más largo. ¿Por qué? Porque les va a generar rendimientos superiores a tener simplemente su dinero ahí generando prácticamente intereses nulos en los bancos, ¿no? O intereses muy, muy escuetos. En este sentido, muchos inversores, viendo las presiones inflacionarias y viendo como atractiva esta opción de inversión en las deudas nacionales, que además hay que decirlo, los desesperados por el gasto público o ávidos de gasto público de recaudar, muchos estados empezaron también a rebajar tanto a subir las tasas de interés como aumentar la cantidad, ¿cómo decirlo? A bajar el precio de sus bonos. Es decir, un bono de 100 te lo daban en, ¿qué les gusta? 90, 85, en fin. Y te seguía dando el mismo rendimiento como si lo hubieras pagado a 100 euros, a 100 dólares, en fin. El punto aquí es que el hecho de que las inversiones en deuda pública se hayan hecho más atractivas, empezaron a descapitalizar o más bien hacer que muchos depositantes empezaran a exigir los ahorros que tenían colocados en los bancos. Los bancos, presionados por esta necesidad de liquidar esas deudas, empiezan a vender sus propias inversiones, empiezan a descapitalizarse. Esta descapitalización empieza a generar desconfianza en el mercado, y esta desconfianza en el mercado hace que otros depositantes digan: ah, caray, si no saco mi dinero, igual y este tipo después no me va a poder pagar, entonces lo voy a sacar de una vez, lo cual genera más desconfianza y así se hace el círculo vicioso. Esto es en líneas muy generales, es una crisis de desconfianza. Este problema de tener activos, o más bien de tener pasivos de vencimiento muy inmediato y activos de capitalización a mediano o largo plazo, es un problema endémico de la banca. Desde mi perspectiva, es una de las contradicciones más fuertes del sistema bancario en todo el mundo. Pero bueno, para no meterme en estos asuntos, yo lo único que les puedo decir es que la manera en que están reaccionando los gobiernos es dar seguros de cobertura para que los depositantes se sientan tranquilos, decir: no te preocupes, en caso de que el banco no pueda ser solvente, yo garantizo esos depósitos. Se está diciendo que no se va a rescatar a las instituciones financieras, se las va a liquidar, tal vez se las va a vender, pero parece que no se las va a rescatar. Y bueno, aquí el asunto es que también van a seguir aumentando las tasas de interés para seguir combatiendo la inflación, aunque este aumento va a ser menor. Estábamos hablando de aumentos de 75 puntos base a aumentos de 25 y los mayores de hasta 50 puntos base. Entonces se van a seguir aumentando tasas de interés, pero no a un ritmo menor al que se venían aumentando, pero al mismo tiempo se va a seguir inyectando liquidez en la economía gracias a estos seguros, ¿no? A estos mecanismos que garanticen la liquidez de aquellos que potencialmente puedan ver afectados sus depósitos, ¿no? En ese sentido, pues no es una solución que digamos ideal, porque no estás extinguiendo ni estás atacando ninguno de los dos problemas a fondo. Les puedo decir que la banca privada está diciendo que las soluciones que están ofreciendo los gobiernos no son ideales, pero que son buenas, que los mercados están respondiendo relativamente bien hoy. Todo parece indicar que las acciones de algunas instituciones clave empiezan a subir, pero pues es demasiado pronto para cantar victoria. Una crisis de desconfianza no suele solucionarse tan rápido, y el hecho de que la guerra siga presionando muchísimo a subir las tasas de interés, desde mi perspectiva sigue dejando el problema servido. Yo en lo personal creo que esta situación no va a parar. Quiero pensar que aunque los gobiernos tomen medidas, seguirá siendo muy complicado para ellos manejar la inflación y solucionar los problemas de liquidez al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esa situación.
Y pues vamos a pasar ya al último tema. O bueno, tal vez no el último, porque me gustaría abordar otro coyuntural. Vamos a ver ahorita cómo se da la situación. También les quería hablar muy rápidamente de dos situaciones. Ahora que lo pienso, sí, mejor vamos a abordar las dos situaciones. Rápidamente, pues el conflicto que existe en Georgia, un país del Cáucaso que tal vez muchos de ustedes ni siquiera sepan que existe. Un país que está atravesando por una situación de inestabilidad política muy grave debido a los lobbies internos que existen en este país. Les cuento que resulta que es una economía muy pequeña, ampliamente dependiente del comercio con Rusia, y esta dependencia comercial ha generado que Rusia tenga una influencia muy importante en Georgia, a pesar de que el gobierno georgiano es abiertamente hostil a Rusia, de que es un gobierno nacionalista, emergente, o que se ha logrado servir de un discurso antirruso a raíz de la guerra con Rusia en 2008, en la cual perdieron Abjasia y Osetia del Sur. Pero bueno, este gobierno antirruso buscó impulsar un proyecto de ley en el cual estaban proponiendo que todas las organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles, en fin, todo este tipo de sociedades privadas estuvieran bajo escrutinio del gobierno, declararan sus ingresos, y en el caso de que un 20% o más de estos ingresos provenieran del extranjero, tuvieran una etiqueta ahí que dijera agente extranjero o agente con influencia extranjera, ¿no? Esta ley iba sobre todo encaminada a poner bajo control a los grupos lobistas en Rusia, ¿no? Estaba buscando, insisto, marcar con una etiqueta a los grupos de poder que Rusia tenía en este país. Sin embargo, oh sorpresa, quienes empezaron a saltar fueron los lobbies angloestadounidenses, especialmente los lobbies, ¿cómo decirlo? Homosexuales, los lobbies feministas, fueron aquellos lobbies de género, fueron los que empezaron a salir a las calles a reclamar que esta ley era en realidad una ley rusa, a pesar de que iba dirigida en contra de Rusia. Empezaron a reclamar que esta ley atentaba contra la libertad de asociación, que era una injerencia extranjera, muy a pesar de que la ley era prácticamente una calca de una ley similar en Europa. Pero bueno, en cualquier caso, esta ley no pasó por culpa de los lobbies, y pues producto de esta situación, los rusos acaban de ver la oportunidad. Dicen, este gobierno pues está tambaleándose y tal vez nuestros lobbies puedan contraatacar, y en ese sentido los rusos contraatacaron, y parece que también sus lobbies políticos y económicos están haciendo mucha presión, y pues Georgia está al borde de la guerra civil. Y pues yo les quería hablar de este tema porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. México es uno de los países con mayor presencia de organizaciones no gubernamentales. Bien es cierto que el sistema político mexicano ha sabido tenerlas relativamente a raya. También es cierto que por las propias corruptelas de este sistema. Pero lo que sí es bastante preocupante desde mi perspectiva es el hecho de que la cantidad de capitales extranjeros existentes en México, en el momento en el que logren organizar ¿cómo decirlo? Una oposición política, o logren formar un bloque unificado, pueden ponernos en un dolor de cabeza muy similar. A ver, ustedes no me confundan. El hecho de que yo establezca y dé argumentos por los cuales afirmo que Obrador es un personaje inepto, que es una decepción de presidente, y que pues es un personaje totalmente incompetente para llevar las riendas de un estado, no quiere decir que esté en favor de una oposición como la que encabeza Claudio X González, perdón, que es un agente que está movido por este tipo de intereses, un agente que de hecho también promueve intereses lobistas en todo el mundo. Mexicanos Unidos contra la Corrupción es un gran ejemplo de un aparato lobista, de un aparato que bien es cierto que tiene, tal vez no al frente, pero que digamos que tiene tras de sí a gente muy capaz, que tiene también gente que sabe cómo presionar, que sabe hacer investigaciones, que sabe hacer un buen trabajo, pero cuyos intereses pues están prácticamente entregados al extranjero, ¿no? En ese sentido pues aguas, ¿no? O sea, el hecho de estar en contra de Obrador tampoco quiere decir que pues le hagamos el juego a Claudio X González, ¿no? Y pues yo quisiera dejar esta parte por ahí. Y ya por último,
dar una opinión acerca de esta película de la ballena. No sé si ustedes ya la hayan visto, no les voy a hacer spoilers. A mí me pareció una película excelente, una película que me hacía mucho falta ver. Un poquito a título personal, pero sobre todo por el hecho de que quienes me conozcan saben que a mí me molestan mucho eh, el tema del amor en la música, por ejemplo, se me hace el tema más choteado de la música. El tema de los finales felices, el cine chauvinista, también me molesta mucho. Todo el cine políticamente correcto a mí me molesta mucho, y creo que esta película es muy pertinente para el momento que estamos viviendo. Es muy pertinente para una sociedad que está en un proceso de autólisis moral, que está en un proceso de autólisis cultural. Es una película que nos habla mucho de los demonios internos, de la forma en la que nos autoflagelamos como consecuencia de los errores que logramos admitir, que logramos interiorizar, pero que no logramos superar. O si no, los errores, ni siquiera podemos hablar de errores, ¿saben? De las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen. Porque no necesariamente un acierto tendrá consecuencias totalmente positivas. Esto lo van a ver en la película. Eh, es una gran película, muy incómoda de ver por su estética. Te hace sentirte encerrado tanto por la escenografía como por muchas cuestiones fotográficas, el manejo de la luz, en fin. Eh, es una película incómoda, es una película dura, dura como pocas, difícil de ver, pero increíblemente necesaria, muy bien llevada. Qué actuación de Brenda Fraser, la verdad es que no me gusta unirme a trenes del mame, pero es imposible no aplaudirle a esta actuación. Es magistral. No sabía yo que Brenda Fraser era capaz de llevar un papel así, y mi enhorabuena por ello. Pero también a mí en lo personal, habiendo visto todas las películas que estuvieron nominadas, pues me lleva a reafirmarme en una posición que sostengo desde hace mucho tiempo. Los Óscares son un premio a lo políticamente correcto, son un premio vacío, son un premio que en realidad no, valga la redundancia, no premia la calidad, sino que premia la forma en la que te estás ciñendo al sistema, ¿no? Me parece que aunque la película ganadora no es para nada mala, me parece una gran película también. Creo que el hecho de que fuera protagonizada por gente asiática o por gente con rasgos estéticos asiáticos es lo que le da el empujón. A mí La Ballena me pareció mucho mejor película. Y no nada más La Ballena, por ejemplo, 1917 se me hizo mucho mejor película. Es más, ya ni siquiera para salirnos del cine gringo, esta película de Northman, se me hizo mucho, pero mucho, mucho, mucho mejor película de Northman que la ganadora. Y es más, yo diría que fue incluso mejor que La Ballena. Pero también hay que admitirlo, no existen criterios objetivos por los cuales podamos decidir qué película es mejor y cuál es peor. Yo en lo personal, lo que busco en una película es que me cuente una buena historia y que me la cuente bien, que logre emocionarme esta película, que logre transmitirme un mensaje. Si es posible, que marque un hito en la historia del cine, ¿por qué no? Eso es lo que yo busco en una película. Pero pues realmente hay personas que lo que buscan sencillamente es emocionarse, otros buscan reírse, y es válido, es totalmente válido. Lo que a mí me molesta mucho es asumir que una película es mejor o peor que otra. Yo creo que no existe ningún criterio para poder afirmar esto más allá de la subjetividad propia. Y los Óscares, el hecho de que la gente y ellos mismos se presenten ante el mundo como el máximo galardón al que puede aspirar una película, se me hace no nada más nocivo, se me hace totalmente estúpido. Y yo en lo personal sería algo que prohibiría, ¿no? Entregar un premio a la mejor película. ¿Cómo evalúas al arte? ¿Cómo evalúas? ¿Con qué criterios dices esta obra de arte es mejor que aquella obra de arte? Si alguien me lo puede decir, me comeré mis palabras, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a dejar por aquí, camaradas. Espero que les vaya muy bien, pásenlo genial. Urbi et Orbi, abrazos transformadores, no balazos conservadores. Bye bye.